El origen de los actos bélicos en Colombia comenzó en 1928, en el puerto de Santa Marta, donde miles de trabajadores de la empresa United Fruit Company iniciaron una huelga general en demanda de un aumento salarial, acceso a beneficios sociales y mejores condiciones de trabajo. La compañía no acogió estas demandas y, por el contrario, solicitaron la presencia de la fuerza pública. La intervención del ejército amparada en una ley marcial dejó un saldo de víctimas calculado en 3.000 personas entre diciembre de dicho año y los primeros meses de 1929. A mediados de 1929, en el Congreso, Jorge Eliezer Gaitán, un joven legislador liberal, presentó pruebas apoyando la justicia y la razonabilidad de las demandas de los trabajadores y planteó el uso, abro comillas, ilegal del ejército contra ciudadanos colombianos para proteger los derechos, la propiedad y los intereses de una empresa comercial extranjera. En ese entonces, los campesinos llevaron a cabo vendetas de pueblo contra pueblo con el apoyo del ejército y funcionarios locales. El congresista Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en el máximo dirigente del Partido Liberal en 1948 y en el virtual ganador de las siguientes elecciones de 1950. En las elecciones de 1946, siendo candidato presidencial de una parte del liberalismo, el Partido Liberal Reformista, presentó un programa que se basaba en realizar profundas reformas políticas y sociales, pero sobre todo eliminar la violencia política. El Partido Conservador pensaba que se debía luchar de todas las formas posibles contra la, abro comillas, amenaza comunista, cierro comillas, que según él representaba a Gaitán, el PCC y todo lo relacionado con reformas del sistema político. A partir de 1960, bajo la influencia comunista, miles de familias abandonaron sus tierras y organizaron grupos armados, con el propósito de cambiar el orden social. Campesinos liberales se organizaron para reclamar una reforma agraria en territorios bajo influencia comunista, que fueron llamados repúblicas independientes, y que el Estado intentó reconquistar por la fuerza en 1964. Al mando de Manuel Marulanda Vélez, que más tarde fue conocido como Tiro Fijo, unos 50 campesinos sobrevivieron al ataque y formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se fundaron el 27 de mayo de 1964. Posteriormente, a finales de los años 60, llega al país el narcotráfico y consigo grandes sumas de dinero, que se convierten en el combustible para el crecimiento de todos los grupos armados, las guerrillas, los grupos paramilitares y los mismos grupos de narcotraficantes. Es así como entre los años 80 y 90 se da la época más violenta en todos los ámbitos, con asesinatos, desplazamientos, violaciones y reclutamiento de menores.
Además de la soledad de las víctimas, el informe comenta que, por haber sido una guerra que se ha concentrado en el campo colombiano y por tan largo tiempo, parece haber sido olvidada. Para quienes viven en las ciudades se trata de una guerra lejana, metida entre las montañas, lo que ha causado una actitud de indiferencia, ya que muchos de los individuos que habitan en las grandes ciudades del país tienen una cómoda visión, tienen por seguro que al país le está yendo bien y de que a pesar de todo hay institucionalidad. Eso también explica que hasta en los años más duros de la guerra, los ciudadanos no han tenido el mínimo interés en ayudar a las víctimas. Según Médicos Sin Fronteras, el desplazamiento interno forzado es un factor bastante frecuente entre los registrados en su informe. Los expertos encontraron que el 16% de los pacientes atendidos lo han sufrido. A continuación, se presentarán testimonios de víctimas contando lo que vivieron. El asesinato o desaparición en circunstancias violentas de un miembro de la familia es un evento recurrente. El 13% de los pacientes atendidos por Médicos Sin Fronteras mencionó que alguno de sus familiares había sido asesinado o estaba desaparecido. El 7% del total de los pacientes en dicha investigación confirmaron haber sufrido golpes y torturas. Afirman que, aunque sea difícil separar lo que se considera violencia doméstica o la violencia relacionada al conflicto armado, sin importar el caso, la exposición a este tipo de hechos impacta fuertemente en la salud mental de las víctimas y de los testigos. En Colombia hay diversas maneras de discriminación y marginalización. El 9% de los pacientes confirmaron que dichos métodos habían sido para ellos un factor de riesgo. En los testimonios de los pacientes se confirma que el tipo de discriminación que más han sufrido se relaciona principalmente con el lugar de procedencia. Abro comillas, se niegan a prestar servicios, presentan demoras injustificadas en la atención o incluso incurren en malos tratos. En 2012, los psicólogos de Médicos Sin Fronteras atendieron a 4.455 pacientes. El 67% ha habido uno o más hechos relacionados con la violencia, detectando en estos pacientes síntomas relacionados con depresión y ansiedad o síntomas somáticos que se presentan cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos, siendo esto de origen psicológico. De los pacientes de Médicos Sin Fronteras, los expertos notaron que la categoría violencia fue la más significativa entre los eventos que afectan la salud mental. Esto permite observar la gravedad del problema de exposición al conflicto en la población atendida. Los eventos también se analizaron de manera individual. Los psicólogos observaron que la violencia doméstica aparece como el factor de riesgo más recurrente dentro de la muestra, seguido por los factores vinculados al testimonio de violencia física, la pérdida de ingresos familiares y el desplazamiento forzado. Pero cabe aclarar que si se juntan todas las consecuencias del conflicto armado en dicha estadística, se observa que estas son mucho más frecuentes que la violencia doméstica. Las categorías de síntomas más comunes de las víctimas fueron ansiedad y depresión, seguido de cuadros psicosomáticos y comportamentales. Al igual que en el caso de los factores de riesgo, para cada paciente los psicólogos podían registrar hasta 3 síntomas individuales: humor triste, preocupación constante y ansiedad o estrés,
tuvieron las frecuencias más altas, estando presentes en el 38%, 34% y 29% de los pacientes. El Estado, a través del Ministerio de Salud, creó una línea técnica cuyo nombre es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, que permite a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado. Hoy en día, las personas que vivencian el conflicto armado tienen un 65% de posibilidad de desarrollar un trastorno afectivo bipolar tipo 2, es decir, depresión y hipomanía, y esto precipita otros tipos de psicosis. Es indispensable profundizar más sobre esta temática mediante estudios investigativos en esta área, que estén enfocados en el apoyo emocional y la reparación del tejido social en Colombia en víctimas y actores de este conflicto armado. ¿Cómo ha sido su proceso atendiendo a personas con traumas del nivel de las víctimas? Hay una ruta de atención, tanto en urgencias como en consulta externa, porque en urgencias también han llegado muchos pacienticos o muchas personas con una huella psicológica importante en cuanto a estrés postraumático, con sintomatología de ansiedad y depresión. De ahí se hace un proceso de atención para que sean direccionados a consulta externa con un trabajo conjunto de psicología, trabajo social y psiquiatría. ¿Cómo se debe actuar ante las víctimas durante el proceso? Siempre en cuanto a actitud hay que tener una actitud de escucha, de empatía, de no estar en los zapatos del otro porque es difícil, pero sí entender sus emociones y la situación por la que están pasando. La directriz es que estas personas no merecen que las hagamos sentir diferentes. Tenemos que incluirlas y eso implica un trato humano, claro, pero no un trato diferencial. O sea, deben ser atendidas como cualquier otra persona, como cualquier otro paciente que viene a solicitar una atención. Tener un proceso terapéutico, un proceso tratado a nivel de la unidad de salud mental, evaluado por psiquiatra, psicólogo y, si no es posible, trabajar lo que es la parte ocupacional. ¿Cuáles cree usted, según su experiencia o conocimiento, que es el trauma más común en las víctimas? Muchas veces estas personas vienen a consultar y resultan presentando un episodio depresivo y solo durante la entrevista es que sale a colación que son desplazados o que son víctimas de violencia. También es frecuente que presenten síntomas de ansiedad, es decir, problemas para dormir. El trauma, de pronto se encuentra un TAP, un trastorno afectivo bipolar. ¿Cómo funciona el cerebro de las víctimas luego de haber sufrido y perdido a sus seres queridos durante la guerrilla? ¿Qué es específicamente lo que sucede para que tomen acciones agresivas o depresivas? Por favor, especifique cada situación. De acuerdo a los conflictos que se han visto en nuestra sociedad, las personas toman una actitud negativa hacia las personas. Piensan que todas las personas que se les va a acercar, ya sea con uniformados, buscan hacerles daño. Se sabe que una de las principales consecuencias de las víctimas son la ansiedad y la depresión, y estas son actualmente condiciones muy comunes en diferentes personas. Según diferentes expertos de distintas universidades importantes del país, el uso de cualquier tipo de estrategia de afrontamiento contra los traumas de las víctimas está relacionado principalmente con la evaluación cognitiva, el control percibido y las emociones. ¿Cree usted que esta es la mejor solución? Y si lo ha aplicado, ¿de qué manera lo ha hecho? Desde nuestra área hemos visto que se han aumentado los casos de depresión en población infantil. Es importante mencionar que sí debería haber más apoyo en este tema porque afecta todas las actividades dependiendo de la población de la cual estemos trabajando. Me parece importante poder continuar y afianzar y que generen y creen más programas para que esto se lleve a cabo.
Se sabe que en las medidas de reparación integral para la construcción de la paz se encuentra la idea de la rehabilitación psicosocial, donde el gobierno se compromete a implementar medidas de recuperación emocional a nivel individual y a poner en marcha estrategias de rehabilitación comunitaria para la reconstrucción del tejido social. En cuanto a su experiencia, ¿cree usted que el gobierno sí les ha dado suficiente importancia a sus compromisos? ¿Cree usted que se han priorizado muchos más los otros deberes de este proyecto político? Y según su experiencia, ¿qué tanto ha avanzado dicho proyecto en la reparación de las víctimas? Creo que falta habilitar más redes de manejo frente a este tipo de violencias. Creo que hay muy pocos profesionales trabajando en el tema, hay desconocimiento en el tema, no solo a nivel de salud, sino en otras áreas. Los temas de depresión, los temas de ansiedad, todo lo que tiene que ver con víctimas de conflicto armado, con víctimas de abuso sexual, con todo tipo de víctimas, creo que es un tema que en este momento, a pesar de que no está totalmente documentado, está totalmente en amplitud, o sea, creo que está creciendo y el trasfondo es bastante grave. ¿Qué fue lo que usted sufrió durante todo el proceso del conflicto y posconflicto colombiano? Sufrí desplazamiento, violencia sexual, miedo, incertidumbre, tristeza, despojo y la incertidumbre de tener uno que dar su tierra para trasladarse a una parte donde uno no conoce, no sabe. Durante el conflicto, la verdad, estar en medio del conflicto es bastante complejo porque primeramente quieren llevarte a hacer algo que tú no quieres, algo que tú has vivido desde la infancia y tú sabes cómo ejercen el mando los grupos al margen de la ley y sabes las consecuencias que puedes sufrir estando dentro de ellos. Y cuando te quieren llevar a la fuerza hacia parte de ellos y tú te rehusas, es decirle no, es poner tu vida a la muerte, como yo expuse la mía, y exponer tu familia, exponer todo, porque cuando tú te rehusas a lo que ellos quieren, ellos no solamente remeten contra ti, sino remeten contra toda tu familia. Después del posconflicto, pues creo que es adaptarse al cambio. ¿Cuáles han sido las consecuencias que se desarrollaron a partir de su diagnóstico? Miedo, incertidumbre, inseguridad, inestabilidad, pobreza, hambre, tristeza y desolación. ¿Qué piensa usted de la relación entre el área de psiquiatría, psicología y trabajo social en cuanto a su proceso? ¿Cree que sí han sido satisfactorias la relación entre las tres áreas en cuanto a su afrontamiento? Es una coordinación muy buena. Trabajo social le ayuda a uno los pasos y las pautas que uno tiene que hacer. Psicología en cuanto al miedo, trabaja, psiquiatría, entonces es una articulación muy buena para poder uno afrontar y salir de esta situación. La revisión de artículos, noticias, entrevistas a profesionales de la salud y víctimas de la violencia coinciden en que todas las formas de violencia mencionadas en el proyecto generan secuelas emocionales que rompen el equilibrio que mantiene la salud mental, generando patologías como ansiedad, depresión e incluso esquizofrenia. La indiferencia, invisibilidad hacia las víctimas del conflicto armado por parte del Estado y la sociedad en general es la deficiencia que más impacta a esta población. Sumado a esto, el desarraigo por el desplazamiento a las ciudades, la separación familiar, la dificultad de acceder a un trabajo, las deficiencias del sistema de salud, todas ellas generan un desequilibrio en la salud mental, como mínimo trastornos de adaptación e incluso patología mental mayor. Se puede concluir que aunque hay desarrollo legislativo, técnico, científico en el abordaje de estos pacientes, no hay suficiente inversión en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con enfermedad mental que son víctimas del conflicto armado. No hay una política que permita identificar los afectados en forma temprana para así lograr tratar antes de que se desarrolle patología mayor e incurable. Es prioritario la atención oportuna,
ya que una enfermedad mental avanzada lleva a otras y estas desarrollan consecuencias de sufrimiento extremo hacia la víctima. Se debe mejorar por parte del Estado los mecanismos que permitan identificar a toda la población que ha sido víctima del conflicto armado. Esto implica un censo que llegue a toda la Colombia rural y urbana. Esta información permitirá definir la cantidad de recurso humano técnico, logístico, infraestructura y por ende económico que se requiere para abordar de una manera integral a esta población. El abordaje integral debe incluir en primera instancia la socialización a todo el país de los resultados de este censo, estrategias de sensibilización en el tema a toda la sociedad colombiana, permitiendo hacer visibles a todas las víctimas. Definir los actores del conflicto armado, víctimas y victimarios, consolidar los mecanismos entre ellos la JEP, es decir, el componente de justicia al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, para hacer realidad el concepto de verdad, reparación y promesa de no repetición. Paralelamente, se debe destinar los recursos necesarios para el diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las patologías mentales en víctimas del conflicto armado. Trabajar coordinadamente con universidades públicas y privadas en la generación de líneas de investigación que permitan profundizar, generar conocimiento y enriquecer el abordaje integral alrededor de todo lo concerniente al tema de víctimas del conflicto armado. Por último, no se puede considerar abordaje integral si no se genera estrategias que permiten el acceso al trabajo y la integración social de todas las víctimas. ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación del campo a la ciudad? Si pudiera elegir, ¿se quedaría por el resto de su vida en la ciudad o se devolvería al campo? Yo vengo de un pueblo llamado Chiriguaná Cesar, donde me hace falta mucho mi pueblo, mis costumbres. No me hallo en la ciudad y desearía volver a mi tierra.